referencias implícitas de orden alto. Entonces, Raimundo está trabajando ahorita en el CIMAT de Mérida. Gracias, Rey. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, doctora. Es un gusto regresar aquí a la facultad y ver a nueva gente que asiste y a viejos conocidos, ¿no?, que vienen a compartir, yo digo compartir, no asistir, a compartir sus conocimientos a este tipo de eventos que me encanta, ¿no? Me encanta ver qué cosas hacen, ¿no? Y cosas curiosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y que creo que uno nunca deja de aprender. Bueno, como la mayoría de la gente que trabajamos nos interesa entender fenómenos, ¿no? Nos interesa entender fenómenos, describir fenómenos, pero no termina ahí también. A veces tenemos que dar un poquito más, bueno, al menos desde mi punto de vista, como proponiendo nuevos esquemas numéricos, proponiendo nuevas herramientas numéricas para que la gente se anime, que sean relativamente sencillas, prácticas y de alto orden, para que la gente pueda utilizar a su conveniencia, ¿no? En este caso, vamos a proponer un esquema numérico, en este caso muy particular para resolver la ecuación de onda, pero en general los esquemas de diferencias finitas que proponemos pues se pueden aplicar prácticamente a cualquier ecuación diferencial, bueno, en este caso muy concreto, para aproximar derivadas de segundo orden. Pero se puede aplicar, de hecho, en otro trabajo que tiene relación con esto, estamos trabajando en resolver la ecuación de Poisson tridimensional con todavía métodos de orden superior, y podrán decir que el orden superior, ¿por qué tienen esa obsesión, no? En este caso, en estos métodos, hemos descubierto que dejan bien condicionadas las matrices, por ejemplo, en el caso de Poisson, dejan bien condicionadas las matrices y además hacen que sean convergentes mucho más rápido para resolver que los métodos explícitos tradicionales. Entonces, son muy buenas en comparación en eso y bueno, hemos estado analizando qué se puede hacer con ese tipo de idea. Una observación, aunque ahí el nombre dice implícitas, no es si han llevado un curso tradicional de diferencias finitas, las implícitas por lo general van en el tiempo, en este caso estamos hablando de diferencias implícitas espaciales, o sea, todo es en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre hay una pequeña introducción como para maquillar que nos interesa hacer cosas numéricas, ¿no? Que siempre sucede cuando vienen las ondas acústicas, se propagan en muchas direcciones y a veces se propagan en direcciones, en longitudes largas. Necesitamos que la solución numérica que proponemos sea precisa de forma uniforme en todo el dominio, si es grande, no que se pierda en el camino, que haya dispersión numérica, no queremos cosas, tampoco queremos que aparezcan las inestabilidades de acuerdo a algunos oscilamientos espurios que a veces aparecen. Entonces, son muchas cosas que queremos que tenga, pero sobre todo que nos dé una buena solución, ¿no? Siempre digo, ¿no? Debe de ser sencillo, ¿no? Y bueno, luego que sea sencillo de aplicar o de hacer, eso ya es extra, ¿no? Pero si podemos hacer también que sea sencillo, eso es fabuloso. Entonces, ahí tenemos esas razones. Algunos autores, si uno revisa, no puse aquí referencias, porque hay muchísimas. Cómo tratar de abordar esos problemas. Pues bueno, dice problemas de precisión y estabilidad. Uno ve cómo puedo resolver este tipo de problemas. Bueno, algunos sugieren aumentar el orden de las diferencias del operador de diferencias finitas, otros usar métodos implícitos, otros usar mallas alternadas y algunas combinaciones de estas, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es dar un esquema numérico implícito en ese sentido del espacio, ¿no?, sobre una malla alternada que mejore la región de estabilidad, que exhiba mínima dispersión y que además, es un plus, que sea sencillo de implementar. Y ese es muy relativo, eso de sencillo de implementar. O sea, para mí, en mi entendimiento es sencillo, pero bueno, para otra persona podría ser que no es tan sencillo de implementar. Pero sí se logra este tipo que disminuya la dispersión, ¿no? Otra vez, cuando uno empieza a estudiar algún fenómeno y empieza a abrir la caja de herramientas, empieza a sacar las herramientas y mete, este no funciona para este caso, no, o no te dice que hay muchas restricciones. Por ejemplo, la condición de Courant que tenemos que estar revisando hace que, por ejemplo, cuando hacemos muchas simulaciones, pues que el tamaño de paso de tiempo sea muy pequeño, y ahí otra vez hacer muchas simulaciones nos lleva un poco de tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siempre quiere que haya una herramienta un poquito confiable, ¿no? Que si estás empezando no tengas que preocuparte tanto, sino agarrarlo y empezar a tratar de estudiar el fenómeno en sí, después preocuparte por la parte numérica, ¿no?
Bueno, pues vamos a exponer esto de dos formas. No solamente vamos a ponerlos explícitos, también vamos a proponer un esquema explícito. Es el mismo trabajo prácticamente, entonces también proponemos un esquema explícito con esas características como para introducirlo, pero también hay el esquema implícito que es la segunda parte, ¿no? Comúnmente nosotros aproximaríamos la segunda derivada con unas diferencias centrales, por ejemplo, más sencillas. En lugar de hacer esto, nosotros proponemos usar un operador de diferencias un poco más complicado. Aparentemente es más complicado y uno podría decir, bueno, se ve más complicado y quizá tengamos más problemas a la hora de la programada. Realmente no es tanto el problema y pues tratamos de tener algunas ventajas a la hora de agregar un poco más de nodos. Parecía que son más nodos, pero luego se van aumentando de 2 en 2 los nodos. Nada más el inicio es el diferente, que en lugar de usar 3 como aparentemente acá y acá, aquí eso sería 4 y después aumentaría de 2 en 2 como también sería en unas centrales. Entonces, salvo el primer, m igual a 1, es más nodos, los demás van aumentando como si fuera una central. Aquí tenemos como la distribución de los nodos. Comúnmente usaremos los nodos que están con líneas, ¿no? Distribuidos en toda la región que voy a discretizar. Y aquí lo que proponemos es utilizar los puntos medios para evaluar nuestro operador de diferencias. Aunque parece un poco complicado, si ustedes revisan, lo ven y dicen, no, pues no se ve muy obvio cómo dar esta propuesta para aproximar la segunda derivada, no lo es tanto. La idea proviene de aplicar dos veces diferencias centradas, pero con diferentes tamaños. Al menos para el caso de m igual 1 coincide, ya m igual 2, eso ya no es nada obvio de por qué se está distribuyendo de esa forma los. Entonces, esta es la propuesta. Pensé que iba a haber mucha gente que son estudiantes, entonces no puse en sí como un formato de teorema, no solamente que bajo condiciones de regularidad sobre P se puede demostrar que con el número de sumandos puede tener un orden de precisión 2m este esquema. Es decir, yo puedo aumentar más sumandos y va aumentando por 2 el orden de precisión del esquema. Y es un explícito, ¿no? Bastante rápido. Pero bueno. Los implícitos. Hace un momento vieron que estábamos aproximando solo con un operador, ¿no? Que en este caso teníamos puesto las centrales. Ahora se va a agregar otro operador, ¿no? Un operador de orden superior con un término que hay que ajustar. Bueno, aquí haciendo un abuso de simbolismo, lo que realmente tenemos es un operador para aproximar de diferencias a la segunda derivada por este término, que es el que va a jugar, pues nos va a determinar un esquema implícito. ¿Por qué va a ser un esquema implícito? Porque a la hora de determinar el valor de la segunda derivada no lo vamos a poder obtener, vamos a tener que calcular inmediatamente también sus vecinos. O sea, no solamente vamos a calcular, a la hora de calcular la segunda derivada, como en el caso explícito, que era una fórmula, sustituyes y nos da un número, aquí vamos a tener que tener un sistema para determinar este valor de la segunda derivada. Aquí como que despejo y entonces va a estar en términos de sus vecinos. Entonces, el operador de diferencias finitas que vamos a proponer es este, donde aquí está la parte explícito, o sea, vamos a usar la parte explícita y vamos a insertar en esta fórmula que nos va a servir para el operador de diferencias, pero la parte implícita. Y bueno, este operador pues va a ser de diferencias centrales tradicional. ¿Okay? Igual que el método explícito, uno puede dar ciertas condiciones de regularidad sobre P para obtener un método de precisión 2m más 2. O sea, el hecho de agregar ese término nos va a aumentar un orden 2, es decir, en términos prácticos, con 4 nodos tengo un orden, digamos, 2, con los mismos 4 nodos voy a tener ahora un esquema de orden 4. Entonces, eso es bueno, podemos aumentar la precisión sin necesidad de aumentar el número de nodos que vamos a tener. Eso se traduce en que sea un poco más rápido a la hora de resolver el problema. Aunque, independientemente de eso, ahora que aparece que hay que resolver un sistema, los sistemas que están asociados a este tipo de problemas son tridiagonales. Eso es una ventaja. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Tenemos los esquemas. El caso perfecto que nos debería dar de los esquemas es la línea rosa. Lo primero que podemos observar es que cuando vamos aumentando el orden, como debería de ser, va aumentando, ¿sí? Va aumentando
cómo se va aproximando a esta línea, y lo que nos está diciendo es que es más preciso y muestra menos dispersión. Mientras más cerca estemos de la línea rosa, vamos a tener esquemas más precisos y menos dispersos. Y aquí pues hemos mostrado hasta 5. Por ejemplo, en este otro, con el caso implícito, también hasta 5, podemos ver que en cualquier caso es más preciso, ¿no?, que cualquiera de estos prácticamente, ¿no? Por ejemplo, este es más preciso inclusive que el verde, ¿no? Y es menos disperso. Aquí tenemos un promedio de los errores absolutos, y en cualquier caso los explícitos son como menos precisos que los implícitos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los dos, estamos proponiendo dos esquemas otra vez. El esquema explícito se propone porque nos quedaba en el camino, ¿no? Pero el que tenemos puesto nuestra fe, ¿no?, es en el caso implícito, ¿no?, que es el que va a mostrar mejor comportamiento, ¿no? Podemos hacer algunas revisiones. Por ejemplo, el caso 1, el implícito con m igual a 1, que lo tengo aquí señalado en una línea negra, pues es como mayor inclusive que los explícitos hasta orden, por ejemplo, 5 o 6, en tanto que el caso m igual a 2 tenemos aproximaciones de orden mayor, como el verde, sería como 10 o 11, ¿no? Y así va aumentando, ¿no? Entonces, el implícito, de alguna manera, lo podemos ver en esta otra gráfica, donde el implícito es la línea negra, ¿no?, y el explícito son los de colores. Si queda completamente abajo, podríamos decir que no se acerca en precisión al tema implícito, y si está, vamos a decir así, dependiendo de este valor, el número de onda, va a estar aproximado o va a ser de cierta forma indistinguible, ¿no? Esto lo que estoy haciendo es estoy comparando solamente cómo se aproxima al operador. Esto es independientemente de la ecuación que nosotros elijamos. Esto es con respecto al operador de segundo orden. Entonces, esas comparaciones, como les comentaba, lo pueden usar para cualquier otra ecuación diferencial que quieran resolver. Esto va a pasar. Esas mismas gráficas vamos a poder ver. Y bueno, uno se convence tantito después de analizar un poco la gráfica de acá, que hay cierta relación, podemos inclusive dar cierta relación, ¿no? ¿Por qué hacemos estas relaciones? Uno siempre quiere saber, por ejemplo, qué tan rápido es el implícito con respecto a los explícitos, ¿no? Pues sí, de alguna manera, en las primeras gráficas les mostré, los implícitos son siempre más precisos que los implícitos son siempre más precisos que el explícito. Pero bueno, también vimos en las gráficas que de alguna manera algunos pueden superar algún implícito. Entonces uno puede decir, bueno, pero el explícito es rápido, para hacer más rápido la ecuación, puedo meterle más nodos, ¿no?, en el momento que yo pase al implícito, entonces ya no le gané nada con el implícito, sigo teniendo una mejor precisión con un explícito, y entonces el implícito no sirvió de mucho, ¿no? Pero bueno, entonces hay algunas relaciones entre los órdenes, ¿no? El orden de precisión. Entonces, si nosotros tomamos m igual 1 en el caso implícito, podemos compararlo inclusive con uno de m igual 3, es menor, o sea, siempre va a ser menor en las gráficas anteriores, o sea, va a tener una aproximación buena, pero no tan buena como esta. Va a ser comparable si nosotros realizamos como haber aplicado un esquema explícito entre el orden de 7, m igual 7 y m igual 9, y para que yo pueda asegurar que realmente tengo un esquema mejor, ¿no?, más preciso que un implícito de orden de m igual 1, de m igual 1, tendría que tomar m igual 10 en el explícito. Entonces, cuando yo tomo m igual 10 en el explícito, estoy garantizando que la solución que voy a tener es más precisa que el m1 implícito, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, pues ya cada quien como quiera, ¿no? Si no quiere programar el implícito y solo programar el explícito, pues ya sabe más o menos hasta dónde tendría que trabajar, ¿no? Pero aquí no agrego todas las cuentas, todos los análisis que hicimos, pero es un explícito y un implícito, en tiempos no hay mucha diferencia, ¿no? Por esto de que estoy resolviendo una tridiagonal, realmente solamente hacer un par de operaciones, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia. Entonces, sí es como que vale la pena programar el implícito, digamos, y andar aquí, porque por ejemplo, con m igual 5, m igual 3, por ejemplo, tendríamos que estar teniendo un explícito de m igual 16, por ejemplo. 16, estamos teniendo como 16 sumando, serían como 4 más 2, sería como 20 nodos, entonces sería bastante grande el stencil que estaríamos trabajando. Entonces sí es bastante grande en comparación de que tendría alrededor de 10 nodos, menos de la mitad, ¿no? Entonces, pues sí es bastante menos en cuanto a esto.
Pero bueno, ¿cómo lo haríamos en la acústica, ¿no? Pues en la acústica, en la parte temporal, pues hacemos una tradicional, ¿no? De segundo orden, ¿no? Y lo único que va a cambiar es en lugar de insertar directamente, bueno, si es explícito, insertaríamos acá directamente la fórmula, ¿no? Y el programeo, pero si es implícito, en lugar de insertar directamente la derivada, la aproximación a la derivada, estaríamos resolviendo todas las derivadas, ¿no? En lugar de hacerlo, de pasar, digamos, uno por uno y estar calculando las sumas, ¿no? Por todos los nodos, en este caso, para obtener todos los nodos, porque se tendría un vector de solución, pues lo resolveríamos resolviendo este sistema tridiagonal, ¿no? Entonces, prácticamente, digo que haciendo las cuentas, hacemos las operaciones, es prácticamente el mismo consumo, digamos, de costo de computación. Bueno, una de las cosas que nos interesa, por ejemplo, es ver cómo está la dispersión numérica, ¿no? Por ejemplo, con H, todos los valores que tomamos aquí para mostrar, en general son números extremos, ¿no? Después de ese número pasan cosas, ¿no? Entonces tomamos los números más extremos, más grandes, digamos que podemos manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las curvas de dispersión nos muestran que un implícito, por ejemplo, el implícito 12, por ejemplo, está hasta acá arriba, ¿no? Y el implícito 16 prácticamente de identidad, ¿no? Tomando en cuenta que la dispersión, hay más dispersión cuando se aleja del 1 y menos dispersión cuando está acercado al valor 1. Entonces, con inclusive un aceptable, podemos decir, inclusive podría ser un I3, I4, por ejemplo, estaría bastante aceptable, ¿no? La dispersión de esto, ¿no? Y bueno, este es con un valor de tiempo pequeño y obviamente si aumentamos el paso del tiempo, pues lo que va a pasar es que la velocidad numérica es mayor, o sea, vamos a tener un esquema numérico que resuelve, pues da valores más rápidos, o sea, propaga más rápido la onda, que lo que sería de manera física, ¿no? Lo que sería, ¿no? También otra cosa interesante es que si ustedes se fijan un H, por ejemplo acá es H igual 3, y revisamos el número de la condición de Courant y tomamos el valor límite, ¿no? El valor límite de estabilidad, es decir, delta T más algo pequeño, el esquema se vuelve inestable. Si ustedes toman eso y empiezan a tomar porcentajes de eso y empiezan a calcular cómo se ve la dispersión numérica, uno puede observar que prácticamente se comporta igual. Eso nos indica algo bonito, nos indica que una vez que conozcas cuál es el valor límite, pues puedes tomar valores cercanos y sabes que te va a reflejar completamente la solución. Es decir, no puedes encontrar algo mejor, al menos con este esquema, no puedes decir, si le bajo el tamaño del tiempo, quizá reduzca la dispersión o algo, ¿no? No es necesario en este tipo de métodos, ¿no? Ya no es necesario, que se puede tomar uno con, por ejemplo, el 99% y va a tener pues, prácticamente lo que hubiera tenido con el valor límite. No hay cambios abruptos en ese sentido. Bueno, hicimos un ejemplo, ¿no? Para ver qué pasa con la estabilidad, ¿no? Claro, aquí presento un ejemplo, pero se hicieron varios ejemplos, ¿no? Para revisar cómo se comporta, por ejemplo, calcular el orden, ver que realmente se puede recuperar el orden cuando es condiciones periódicas, por ejemplo, se ponen condiciones periódicas, o cuando se pone las fronteras suficientemente lejanas de la fuente para poder ver y recuperar los órdenes correctos de los esquemas. Se hicieron todos los ejemplos, y aquí nada más pongo uno para ver qué pasa con la estabilidad. Ponemos una fuente en el centro, tomamos la velocidad de 3000, medimos hasta punto 25 segundos y el dominio es de 0 a 2. En el punto x igual 1000 está puesta la fuente. Entonces, aquí cómo está. Aquí tenemos dos sensores, dos receptores, vamos a decir así, uno más lejano y uno más cercano. Es decir, aquí vemos unas capturas cuando está cerca de la fuente y un poquito más lejos. Tenemos diferentes reportes. Estamos reportando la exacta, que es la negra. Estamos reportando la explícita sin malla alternada. Estamos reportando la explícita con malla alternada, la implícita sin malla alternada y la implícita con malla alternada, ¿no? Podemos ver un ejemplo. Entonces, aquí nada más, como se comporta igual, nada más tomamos la mitad para ver, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Que empiezan bien, ¿no? Todos van bien, y aquí empieza a haber fiesta, ¿no? Empieza a haber algunas oscilaciones espurias, ¿no? Que no las veremos, ¿no? Otra vez, la H que estamos tomando es la H justa que si le agrego .0001, esto se vuelve inestable, ¿no? O sea, estamos llevándolo al valor más grande, ¿no? Al límite lo estamos comparando, ¿no? Y todos los gráficos son así, están al límite, es decir,
que si en alguno de estos valores yo le agrego un pelín, algunos de estos se van. Por ejemplo, aquí, ustedes pueden ver, si comparando la parte de arriba son los explícitos, la parte de abajo los implícitos, los esquemas explícitos y mallas alternadas, explícitos con mallas alternadas, y podemos, el análisis, ¿no? El explícito con tamaño de paso H2.10, ¿no? Con la razón, esta razón es esta R, 1.42. El explícito es inestable, ¿no? Y nuestro explícito de malla alternada es estable y además se ve bastante bien en comparación a la solución, ¿no? Y también podemos empezar a aumentar, ¿no? Empezar a disminuir esta R, ¿no? Que es la razón que estamos que disminuya, y todavía sigue siendo divergente el explícito sin mallas alternadas en nosotros. Ahí está, ¿no? Y aumentamos H y ya, este es también, si aumentamos un poco más H, esto también los tres se vuelven estables, ¿no? Pero podemos ver que el explícito sin mallas alternadas tiene una pequeña oscilación más pronunciada que el explícito que nosotros tenemos, ¿no? Entonces todos los valores son valores, digamos, límites. Y en el caso implícito, ¿no? Aquí estamos tomando m igual 5, aquí pusimos m igual 5 para que pueda funcionar bien el explícito, pero no era necesario para el implícito pudo haber tomado m igual 1 y estos mismos resultados hubiesen obtenido, ¿no? Aquí nada más para que sea la comparación vamos a decir la m igual parejo, ¿no? Para ponerle otro tag aquí a las láminas, ¿no? Entonces también se observa algo similar. Aquí también hay un implícito, aquí se hizo el implícito, se programó igual el implícito para aproximar la segunda derivada, pero sin usar malla alternada. Pues también se programó para compararlo. E igual tiene sus problemas ¿no? Que no son estables, y al menos cuando tenemos caso con las mallas alternadas se vuelven estables. En este caso lo que se hace es aumentar la m, dejar fijo h, ¿no? Dejamos fijo h, y lo que se hace es aumentar los valores de m. Arriba se comparan los explícitos y abajo los implícitos, y otra vez tenemos estos valores que estamos tomamos los deltas y h's al límite, de tal manera que estos ya prácticamente se vuelven inestables, ¿no? Y nada más queremos comparar cómo va disminuyendo las oscilaciones cuando vamos aumentando el valor de m, ¿no? En este caso, cuando m es igual a 1, pues los dos son muy malos, ¿no? Claro, aquí estamos cerca de que sea inestable el asunto, entonces son muy malos, pero cuando voy aumentando m, en este caso los dos van viendo bien, ¿no? En ambos casos, lo que significa aumentar la m es dejarlo un poco más estable. Y bueno, según yo calculé para 20 minutos. Si no, hubiera metido un poco más de ejemplos para que veamos algunas cosas más. Y por ejemplo, una cosa muy curiosa es cómo ya queda la programada, porque luego siempre que hay ese tipo de pláticas, ¿no? Nomás dicen mueve las manos, ¿no? Pero luego la programada es otra cosa, ¿no? A veces, ¿no? A veces. No es bastante directo. Se proponen esquemas explícitos e implícitos. Nuestro objetivo no era proponer los explícitos, claro, eran nada más los implícitos. Nos quedaba de camino poner los implícitos. Y se puede aproximar la segunda derivada de cualquier orden. El de cualquier orden también viene de gratis, ¿no? O sea, nos interesaba a nosotros tener esquemas bastante robustos, por así decirlo, pero en este caso pues podemos extenderlo para cualquier orden, ¿no? Y no es necesario tener órdenes muy grandes. El esquema implícito solo involucra resolver sistemas de diagonales, es decir, con respecto al explícito que nosotros estamos proponiendo es prácticamente el mismo trabajo computacional que se requiere para resolverlo. Se puede optimizar de alguna manera, por ejemplo, precalculando la matriz esta que sirve para calcular, ¿no? Las derivadas en todo el stencil, ¿no? Se puede precalcular, ¿no? Entonces es fabuloso porque puedes precalcularlo antes de meterte al ciclo y nada más es prácticamente hacer una multiplicación de un vector por una matriz. Entonces los ejemplos muestran estabilidad más que los que están en mallas tradicionales, ¿no? Y para valores grandes de H los mantienen la forma del frente de onda. Es decir, por eso estábamos buscando las H grandes que aún mantengan al menos la forma de onda. Es decir, lo que estamos diciendo nosotros es que en este esquema, si no es inestable, ¿no? Con un M2 o un M3, si no es inestable tu método, lo que estás viendo es muy cerca de lo que tienes realmente. O sea, no tienes que estar jugando con más parámetros para que lo que estés simulando se parezca a la realidad. Eso es lo que... ¿no? Y bueno, como era media hora, pues ahí está publicado este año, ¿no?
bueno, algunas referencias y preguntas, ¿no? Sus créditos de las personas que nos pasaron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una de las cosas que resultan atractivas es que cuando uno quiere trabajar con diferencias finitas para el orden de aproximación, usualmente tiene que reducir el tamaño del stencil conforme uno se va acercando a la frontal, ¿no? Eso es algo que creo que no mencionaste en tus conclusiones y es algo de lo que todo el mundo que hace diferencias finitas con stencils grandes, al final te vas acercando a la frontal y tienes que ir reduciendo el tamaño del stencil. Entonces vas perdiendo precisión alrededor de las fronteras, que es justamente donde tienes tus receptores. Sí. Por otro lado, en problemas, digamos, de geofísica, los dominios son muy grandes. Entonces, aquí me parece que tienes que resolver todas las... debes de resolver el sistema que dice tridiagonal, entonces ya sea que calcules desde antes la inversa o siguiendo un método de Thomson, ¿no? Tomás. ¿Has pensado en cómo paralelizar esto? ¿Cómo lo podrías paralizar? ¿Sería sencillo? ¿Qué dificultad habría? Bueno, la idea de paralizarlo está, pero en otra vertiente. Lo que pasa es que está publicado esta vez, ¿no? Y aparece la fecha reciente, pero yo lo trabajé desde hace mucho tiempo los colegas. Y pues lo dejábamos, ¿no? Así como en nuestro juguete, ¿no? Y lo dejamos, ¿no? Entonces, cuando vimos que era bastante bonito cómo se programaba y cuáles eran los resultados numéricos en cuanto a la precisión, entonces lo que nosotros hicimos fue movernos a la parte del problema de Poisson con idea de meterlo a la ecuación de Navier-Stokes para resolverlo con mucha precisión. Entonces nos movimos al otro lado para no hacer de orden alto, sino de mucho más orden alto con menos nodos, pensándolo todo a la parte de dominios tridimensionales. Entonces nos movimos a ese lado, ¿no? Entonces, te mentiría si digo si ya pensé bien cómo hacer la paralización, no lo he pensado, pero nosotros estamos bien con otros tipos de esquemas parecidos a estos de orden alto, pero para el caso 3D donde estamos pensando hacer la paralización, muy parecidos. Y con respecto al tiempo, porque era algo que nosotros ya hemos platicado de tú trabajas y en el dominio del espacio, pero al final en el tiempo lo estás haciendo explícito y explícito con un orden 2. Entonces el orden, digamos, la convergencia del método está asociada al mínimo orden que tú estés utilizando ya sea en tiempo o en espacio. ¿Has pensado en cómo trabajar la parte del tiempo, hacerlo también implícito para tener el mismo orden, ¿no? Lo que siempre es recomendable, lo que buscas es que tengas más o menos el mismo orden tanto en tiempo como en espacio. Sí, exactamente. Todavía no hemos pasado ahí, pero aquí, por ejemplo, si fueron un poco observadores, ahí dice una implementación, ¿no? Es decir, esta misma forma tiene una versión, puedes moverle para que el esquema quede implícito en el tiempo. Y bueno, al menos en ese lado quedaría implícito en el tiempo, pero no a eso estábamos haciendo la comparación, estábamos haciendo la comparación contra los explícitos, ¿no? Y que era justo lo que queríamos hacer nada más. Pero sí podríamos hacer una parte implícita un poco. O sea, por ejemplo, se puede combinar. Esto se puede combinar perfectamente con otros métodos, ¿no? Eso sí, perfectamente. ¿Sí? O sea, la idea, lo que yo siempre he dicho es que esto es como que no debe ser muy difícil meterle mucho trabajo acá. La versión de otra implementación donde se hace implícito en el tiempo, ya hay más trabajo y es más delicado a la hora de programar. La verdad sí lleva su tiempo a la hora de programar implícito. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que debe ser sencillo de calcular, ¿no? Lo mantuvimos en ese proceso de código. Muchas gracias. Pasamos ahora a la plática.